Nosotros somos un servicio esencial para todos ustedes, primero que nada. Pero en segundo lugar, durante todo este proceso productivo y estas últimas décadas, nosotros nos convertimos en el reemplazo de la familia de este país. Por tanto, no solamente es el paradigma que tiene que ver con lo productivo, sino que tiene que ver qué sociedad hemos construido. ¿Qué sociedad? ¿Qué sociedad hemos construido cuando hemos puesto el sello de la producción por encima de la calidad de vida de nuestros niños y niñas, de nuestros bebés que están, ¿cierto?, siendo no atendidos por quienes son sus progenitores? Y nos han entregado la responsabilidad como sistema educativo de todo lo que ocurre socialmente en nuestras comunidades. La situación que nosotros hemos advertido es que cada día vemos menos felices a nuestros pequeños y pequeñas porque no tienen, ¿cierto?, el sopeso cultural. Yo vengo de una provincia donde era muy importante el rol de los padres y madres. Pero esto lo traducimos a todo el sistema y no solamente a nada. Por lo tanto, el primer sustento es qué esperamos, qué tenemos como expectativa a partir de esto. Es que realmente se vuelva a retomar el sentido importante que es la vida y la formación de estos niños y niñas, producto, digamos, de tener un reservorio familiar y con una construcción social diferente. Hoy día nosotros vemos a nuestros jóvenes súper violentos, ¿cierto? Y todos salimos por la prensa a decir, ¿pero qué es producto de qué? Si ustedes ven, y creo que es la queja y todas las relaciones laborales, que hoy día la ausencia de los adultos en ese proceso es pero significativa. Estos adultos que han entrado en una rigidez laboral, ¿ya?, de 8 horas con turnos, con una experiencia laboral que no ha mitigado en este momento a partir de que reciben buenos beneficios, ¿cierto?, a partir de su empresa, pero no mitiga esta otra situación, porque lo que tenemos es ausencia del concepto, digamos, y estructura. Entonces, ¿qué es lo que estamos provocando? Hemos provocado, ¿cierto?, que nosotros tengamos que cumplir y paliar, digamos, esta situación. Nosotros tenemos como sector una situación bastante particular porque, como decían recién, nuestros jardines infantiles atienden hasta las 5 de la tarde, ¿ya? Con una proporción de 48 horas laborales y con reglamentaciones que establecen que nosotros hasta esa hora atendemos, ¿ya?, en un horario normal. Pero no tenemos gente para reemplazar a esas trabajadoras cuando nos piden extensiones horarias, ¿cierto?, que tengan que ver con la productividad que se está evidenciando aquí, ¿ya?, que tienen que estar hasta las 7 u 8 de la noche para suplir el rol de los padres y madres que están en un proceso productivo. Entonces también nosotros lo advertimos acá, ¿ya? Evidentemente para nosotros es una situación que tiene que ver con un cambio. ¿Quién va a reemplazar? Porque además estas trabajadoras son madres. La gran cantidad, digamos, de trabajadoras que están en nuestro sistema son mujeres. Pocos somos los varones que trabajamos en el sistema educativo. Entonces, la gran mayoría está ahí. Entonces, una de las cosas que tenemos que ver en este paradigma, este cambio, qué va a pasar, digamos, con este proceso para nuestro ámbito. Pero por ende, digamos, nos parece que nosotros siempre nos hemos ido adecuando. Cuando el sistema laboral en este país nos pidió que hiciéramos la extensión escolar, desde la educación subvencionada, particular, pública, ¿ya? Nadie se prefijó, digamos, que lo que estábamos haciendo era reemplazar a los padres apoderados. Estábamos reemplazando, digamos, la labor esencial. Nos pidieron, hasta sujetaron de que en un momento determinado no termináramos a las 6 de la tarde con los chicos, sino que los tuviéramos hasta las 8 o 9 de la noche. Entonces, ¿qué país hemos estado construyendo? Entonces nos quejamos luego de que los jóvenes y niños no tengan ningún tipo de apego social, respeto, valores, una construcción de vida diferente. Y eso hemos estado generando a partir de un sistema productivo que se ha provocado solamente en, ¿cierto?, producir bienes y servicios, bienes de consumo, pero que no está mirando el entorno que hemos ido construyendo. Entonces, desde esa perspectiva nosotros tenemos y aplaudimos que se reduzca la jornada. Ustedes están mirando los países de la OCDE, Inglaterra está reduciendo a 4 días. Entonces, aquí tiene que ver con otra cosa, que es un patrón cultural y educativo, ¿ya?
porque cuando a un trabajador se le impone que tiene que estar obligadamente 8 horas trabajando en un proceso productivo, que es lo que nosotros hemos escuchado de los padres apoderados, ellos están obligados a hacerlo. ¿Ya? Por lo tanto, se enmarcan que en esas 8 horas ellos van a recibir un bono o un salario por ese trabajo. Pero, ¿qué hacen? Por lo menos los testimonios que recibimos nosotros, es que a ellos les parece favorable que pasadas las 8 horas se extienda la jornada con changas o con horas extraordinarias. ¿Por qué razón? Porque hay una bonificación mayor. Entonces, el proceso productivo, y cuando hablan de productividad, se tiene que enmarcar en un tiempo determinado, y si ustedes lo establecen así, el trabajador lo va a hacer, porque precisa que ese tiempo va a ser para poder entregar, ¿cierto?, su energía y su tiempo a realizar la labor para la cual, digamos, está contratada. Por tanto, los otros tiempos que debieran ser de acompañamiento, ya de la familia, de estar con ellos, no llegar a ver, las trabajadoras en sí, los testimonios que nosotros tenemos, llegan agotadas y no tienen ningún tipo, ¿ya? O trabajadores, digamos, de motivación de poder atender a su grupo familiar. Porque alguien que ha estado de pie, alguien que está en una oficina, que ha estado haciendo una producción, llega con esa calidad de vida. Entonces, cuando nosotros le preguntamos a los niños, son cosas objetivas, a los niños y niñas, ¿cómo se sienten? ¿Vieron a sus papás? Sí, estaban sentados ahí. No podían, no tenían la capacidad ni la energía de estar con ellos y con ellas. Entonces nosotros vemos y registramos que al día siguiente, cuando uno envía algún tipo de elementos de conversación con los adultos, no se produce. Entonces estos adultos han estado ausentes del proceso más importante en la vida. Es más, debo testimonio, digamos, de cómo nuestras salas cunas, ¿ya?, tienen que estar extraordinariamente, a nosotros nos cumple por ley que tenemos que estar cuidando a los niños, teniendo, ¿no es cierto?, en tu educativa, hasta que el adulto llegue. Pero este adulto que tiene horas extraordinarias, que quiere cumplir con un bono productivo extraordinario, muchas veces deja al niño ahí hasta, digamos, más de las horas pertinentes y que son legales. Entonces tenemos que empezar a usar la técnica del llamado hasta que alguien de la red familiar se haga responsable. Entonces, en este sentido, lo que nosotros abrazamos y que tiene que ser que ver con la reflexión que queremos apuntar es que desde el ámbito educativo lo que nosotros queremos ver a un proceso productivo que también establezca las responsabilidades sociales y culturales en este país y que no desplace esas responsabilidades a un sector que ha sido el sector de educación, de la educación inicial hasta la educación media, para suplir todo. Tenemos que hablar de todos los temas en educación, supliendo el rol de las personas que son los progenitores o la construcción familiar que se tenga. Eso no puede continuar sucediendo, porque de esa manera lo que hoy día estamos construyendo son, ¿cierto?, personas desvalidas de lo más importante, del amor. Y cuando hablaban recién de la felicidad, ¿cómo construimos felicidad entonces? Si no tenemos a los adultos responsables detrás, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces estamos construyendo un país que quiere ingresar a la OCDE con estos índices, con estas limitaciones, ¿ya? Con una explosión en donde un niño no tiene ningún tipo de aprecio por algo, ¿ya? Y lo vimos en los jóvenes, los testimonios, cuando los niños, nuestros jóvenes, se tomaron la carretera allá en el sur de Chiloé, y les pedimos a los Ceremi de ese tiempo, al gobierno de ese tiempo, que escucharan cómo habían crecido abandonados, solos. Y lo que ellos advertían como jóvenes es que nunca estuvieron con sus padres. Padres, bueno, evidentemente que eso motivó a que estos niños estuvieran, ¿cierto?, en el sistema de privado, ¿ya? Que no es el grueso de nuestros niños, pero sí esta porción de niños, ¿cierto?, grande, que se ha ido acrecentando. Entonces, termino mi intervención indicando que abrazamos no solo que sean las 40 horas, sino que lo que miremos, tanto los empresarios, nosotros los trabajadores, sea, ¿cierto?, la razón de ser, ¿cierto?, de nosotros como seres humanos. Y evidentemente que no esté basado todo en la productividad, si es lo que más interesa, sino qué es lo que vamos a formar para los próximos 20 y 30 años. Ya tuvimos ya la evidencia y parece que no aprendimos. Muchas gracias. Nosotros, aquí lo que pasa, digamos, que han habido cambios culturales, ¿ya? Entonces yo creo que estas situaciones, digamos, que se producen en las pequeñas empresas,
¿ya? También tiene que ver con lo que usted manifestó recién. Primero, el proyecto, de acuerdo a lo que hemos entendido nosotros, es gradual. Eso ya creo que está. Segundo, digamos que tiene que mirar la diversidad, digamos, productiva del país. Nosotros no tenemos una sola plantilla, digamos, laboral. Eso está evidenciado, digamos, también en esta mesa. Pero en segundo lugar, tiene que ver con un proceso educativo. Y eso le doy, un proceso cultural y educativo. Cuando se pasaron de las 48, ¿cierto?, a las 45 horas. Yo tuve la posibilidad de conocer en otra industria que ya no está presente, ya estos procesos en donde la situación de permanencia laboral, entiendan, porque nuestro salario está ajustado a la permanencia laboral, no a la productividad. Nuestro salario en Chile está ajustado a eso. O sea, usted está contratado por 45 horas, y dentro de las 45 horas usted tiene que desarrollar su labor productiva. Y eso es una condicionante que evidentemente hace que ese patrón cultural o educativo diga, ok, tengo que permanecer, aunque yo termine 2 horas antes la productividad, tengo que saber ajustarla a ese horario. Y ese es el problema que tenemos con los países desarrollados, porque aquí se creó una codependencia entre el empresariado y el trabajador en su programa educativo, porque posiblemente, si ustedes me dicen, una producción la pueden sacar a lo mejor a las 3 de la tarde, en un horario normal, y tienen que utilizar ese tiempo de ocio los trabajadores para decir, ¿saben qué? Me voy a tener que ralentizar, digamos, el proceso. No digo que en todo, pero puede ser así, por lo menos por lo que yo vi en por lo mismo, porque evidentemente estoy obligado a cumplir ese horario laboral. Entonces, aquí hay un cambio de mentalidad para ambos lados. Uno, para el empresariado, que evidentemente ha condicionado eso, ha condicionado bajo las 8 horas, ¿ya? Sobre las tantas horas, yo digo, puede ser, porque evidentemente cuando hay que sacar después de las 8 horas tiempos extraordinarios, ustedes saben también que eso significa un rédito diferente por trabajo. Entonces, creo que es un problema, como te digo, que eso ya hace más allá que solamente mirar las 40. Las 40 es un elemento, digamos, ¿cierto?, cronológico, pero eso condiciona, nos condiciona. Es como hablar 15 minutos, nos condiciona, pero posiblemente nuestra posición pueda durar 2 minutos y con eso decir todo lo que necesitamos y no los 15 minutos, pero nos condiciona. Entonces, eso en psicología y en educación. Entonces, nosotros lo vemos de esa manera. Entonces, yo creo que hay que elevar esto mismo. Y otro elemento es que Chile ya viene tecnologizando, digamos, no solamente de ahora. El reemplazo de la mano de obra humana ya viene unido al proceso tecnológico que está viviendo el mundo. Y nosotros, como dice, no estamos ajenos a eso. Ustedes ya han reemplazado mano de obra por máquinas, ¿ya? Por sistemas productivos, ¿ya? Entonces, ¿dónde no ha sido todavía reemplazado el sistema productivo en nuestra área? ¿Ya? Por una máquina, ¿no? Evidentemente se ha intentado, digamos, a través de eso, pero no se puede, porque evidentemente nosotros interactuamos con seres humanos, con un proceso, digamos, en donde tenemos que estar presentes. Entonces eso nos implica también a nosotros repensarlo, porque tenemos, como decía recién, trabajadoras que están contratadas por 40 horas en este momento, 48, 44 horas, 48 horas, o sea, tenemos un sinfín, digamos, que tenemos que adecuar para nuestro proceso, digamos, de atención y acompañamiento. Pero quiero plantear ese punto sobre lo que dije recién, que evidentemente esto es una cuestión de condicionalidad, ¿ya?, mental, y que evidentemente ha obligado a las grandes empresas a eso, pero el proceso productivo, y eso creo que es interesante, y sin contar otro elemento que no se ha nombrado acá, que hemos tenido un país que abrió por su proceso de natalidad, yo vengo del área de educación, por proceso de natalidad abrió las puertas para que emigrara porque Chile había decrecido en su natalidad. Hoy día nosotros atendemos una muy gran cantidad de niños e hijos de migrantes, no chilenos, sino que hijos de fuera, porque nuestra natalidad, como un cambio cultural, también cambió nuestra juventud. Nuestros jóvenes, jovencitas, digamos, evidentemente no querían abrazar la maternidad y la paternidad porque el costo de vida y el costo de producción, ¿quién quiere estar trabajando y atender a su hijo si no tiene los tiempos? ¿Se entiende? Un joven te decía, no voy a tener ese. Entonces quiero centrarme sobre que estos son patrones culturales y que tenemos que verlo también ahí. Muy amable.